a nuestra tercera mesa con un tema muy importantísimo, la voz del usuario. Damos la bienvenida a Emilio Saldaña, director ejecutivo Alternativa y Digital, quien será el moderador de este panel. Fuerte el aplauso para él, por favor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos por el tiempo. Justamente es el tiempo el que tenemos hoy ya bastante justo. Quiero agradecer, por supuesto, al Instituto la oportunidad de participar en este panel y en este evento, pero particularmente desde la presentación de la perspectiva de la voz del usuario me satisface mucho poder colaborar haciendo la moderación de este panel. Y por supuesto quiero comenzar presentando a los integrantes de esta sesión. Nos acompañan Iván Martínez, él es presidente de Wikipedia México. Bienvenido, Iván. Nos acompaña Ernesto Escobedo Delgado, él es activista por los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Bienvenido, Ernesto. Y nos acompaña Roberto San Martín Suárez, él es fundador y director de Robotics. Bienvenido también, muchas gracias por acompañarnos. Y les cedo, por favor, la palabra. Vamos en el orden en el que los mencioné, si están de acuerdo. Adelante, Iván, por favor. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias a los panelistas que están presentes hoy. Me llama la atención que no hubo panelistas mujeres, pero bueno, y lo remarco porque justo les platicaré en un momento por qué es importante para nosotros en el movimiento Wikimedia. Bueno, en general el proyecto para el que yo trabajo es una organización voluntaria integrada por personas que trabajamos por el conocimiento libre, que por supuesto sé que muchas de ustedes están involucradas en él, en su mayoría lectores, lectoras, ¿no? No sé si aquí en la sala hay alguien que no le guste Wikipedia o no la use, creo que no, no sé. En la universidad. No creo que todos y todas quienes están en este auditorio son usuarios y algunos hasta fans de Wikipedia, la enciclopedia libre que es editada por cerca de 75,000 voluntarios todos los días a nivel planetario, lo cual es para nosotros es causa de orgullo al ser uno de los 5 sitios principales de la Internet contemporánea y es construida en un entorno libre, en un entorno de colaboración por miles de personas que nos gusta mucho colaborar construyendo esta nueva suma del conocimiento humano. Esto es a nivel global. A nivel local, México es un país que tiene mucha participación, mucha presencia en el proyecto Wikipedia. Para que ustedes se den una idea de qué importancia tiene México, al mes se consumen 45 millones de artículos al mes solamente desde el territorio nacional. Tenemos un promedio de unas 400 personas colaborando activamente en este proyecto. México es el segundo país que más edita Wikipedia en español, es el primero que más la lee, son cifras grandes. Parte de nuestra preocupación que hemos expresado en distintos foros tiene que ver con el hecho de que pues, Wikipedia es un proyecto que incide definitivamente en la manera que aprenden las personas en México. También está modificando las estadísticas de lectoescritura que están disponibles en muchas partes del mundo, lo cual pues no siempre es considerado en la toma de decisiones de las autoridades competentes en el país, a pesar de que somos un jugador importante en la materia, tanto en acceso digital como en aprendizaje, como en conocimiento. Somos un proyecto que está presente en la vida de millones de mexicanos y mexicanas y desafortunadamente pues no tenemos la participación o la incidencia en los procesos relacionados al país, en las grandes tomas de decisiones al respecto en los respectivos secretarías e institutos que tienen este tipo de decisiones al alcance. ¿Qué hacemos nosotros para las personas que leen Wikipedia desde el país? Para nosotros contamos con una política de privacidad muy firme, digamos, que hace posible que Wikipedia crezca al nivel que ha crecido en los últimos años, la cual está basada en esencia en las llamadas licencias Creative Commons, que son un grupo de licencias jurídicas que permiten y garantizan la libre circulación de los bienes creativos en cualquier tipo de entornos y asegura su reproducción y su reproductibilidad de una manera mucho más sencilla, a diferencia del copyright tradicional que establece todos
los derechos reservados. En cuanto a, tenemos también por supuesto una limitación general de responsabilidad a la cual todas las personas que leen Wikipedia están suscritas, que tiene que ver en esencia pues con el carácter colectivo de la enciclopedia, que es esta construcción digamos hecha entre todos y todas, y lo cual puede estar sujeta a ciertas desactualizaciones, también por supuesto errores de interpretación, a carencia de fuentes, y también algo que les puedo comentar como un ejemplo de esta limitación general de responsabilidad que tiene el proyecto es el uso médico que se da al proyecto, ¿no? En México no contamos con estadísticas de este tipo, pero les puedo contar que en Estados Unidos hay una encuesta que se hizo hace 2 años, que de cada 10 personas que leen Wikipedia con fines médicos, 9 toman decisiones clínicas en la toma de medicamentos o en el propio autodiagnóstico antes de ir a un consultorio médico formal, ¿no? Lo cual pues para nosotros es preocupante, pero desafortunadamente pues no podemos hacer nada más que avisar en la parte superior de cada artículo médico, pues esto no te exime de ir a un profesional de la salud. En lo general a nosotros parte del espíritu y del uso del proyecto tiene que ver mucho con la libertad de Internet. Esta libertad que está garantizada por muchos de sus principios, pero que continuamente se ve amenazada por distintos tipos de regulaciones que saltan de cuando en cuando en muchos países. También el hecho de contar con un Internet neutral, con una Internet equitativa, es parte del espíritu que ha nutrido a Wikipedia durante muchos años. Nosotros somos dentro del top 10 de Internet, de ese top 10 de Internet, el único sitio que no vigila, que no hace un traqueo de las personas que leen Wikipedia, que no hace uso mercantil de los datos que se acumulan en los servidores de Wikimedia a partir de las visitas. Y también algo que nos produce mucho orgullo es el hecho de que somos el único proyecto en ese top 10 de Internet que es sin fines de lucro, que es hecho por personas movidas por compartir el conocimiento libre y que no pues, posee ciertas características que sabemos que tienen muchas compañías en el top 10 de Internet. Creo que por mi parte quisiera destacar eso únicamente, esa es la postura, digamos, el papel, las características que tiene un proyecto como el de nosotros hoy en día en México. También me gustaría, aprovechando que están aquí muchas personas del IFT presentes, pues una de las preocupaciones de muchas personas en el movimiento Wikimedia y en muchos movimientos que tienen que ver con la libertad de Internet, tiene que ver con su neutralidad. Esto de garantizar condiciones equitativas de acceso a Internet. Desafortunadamente hay muchos proyectos emergentes que enuncian decir que ofrecen Internet cuando no lo están ofreciendo. Parte de nuestra preocupación tiene que ver con eso y me gustaría mucho si hay alguien aquí en la sala que pueda responder a cuándo serán la discusión y la consulta pública de los lineamientos para la gestión de tráfico y administración de datos que tiene competencia el instituto. Sería para mí genial saberlo y creo que para muchas personas que están preocupadas por estos servicios que emergen cada vez más, como Free Basics, como el Facebook Switch, cosas que atentan a la libertad de Internet tal cual la conocemos, que atentan a su neutralidad y que atentan a su arquitectura fundacional, que ha permitido que proyectos como para el que yo trabajo, que es Wikipedia, tenga el lugar que tiene en la actualidad. Pues por mi parte es todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Le cedo la palabra, por favor, a continuación a Ernesto Escobedo. Les comentaba, él es activista por los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Bienvenido. Adelante, por favor, señor. Muy bien. Bueno, yo prefiero estar aquí porque mi lengua es la lengua de señas y la verdad quiero que sea un poco más visual y ustedes puedan ver. Bueno, yo les voy a platicar quién es Ernesto. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, voy a ser muy breve en mi experiencia personal. La verdad, yo nací oyente como todos ustedes. Después, cuando yo tenía 1 año y 4 meses, quedé sordo. La verdad es que mis papás desconocían mucho el tema. Su pregunta era, ¿cómo me voy a comunicar con mis hijos? ¿Cómo voy a tener cómo voy a ser yo el centro de atención para mis padres? Me querían mandar a escuelas oralizadas, que hablara, pero sin embargo todas las posibilidades eran fallidas. Entonces más adelante se dieron cuenta que mi sordera era profunda. Después empecé yo a ver el mundo del sordo, veía la lengua de señas.
A veces me cuestionaba si yo me enfermé por algún contagio y quedé sordo, no sé, tenía muchas dudas, ¿no? La verdad es que yo no adquirí mi lengua, no vi la lingüística al que yo pertenecía, no lo sabía, ¿no? Entonces vi que en Estados Unidos había una lengua de señas americana, aquí en México había una lengua de señas mexicanas, entonces empecé a investigar cómo era la lengua como lo tienen las personas indígenas, de yo a qué etnia pertenecía. Empecé a investigar en el sistema, en los derechos, en la política, en la sociedad, ¿no? Entonces empecé a investigar y yo la verdad es que no me siento una persona con discapacidad. Soy sordo, sí, pero yo carezco de la audición, como los ciegos, del ámbito visual y todo. Entonces hay algunos, les voy a contar y les voy a enseñar cuánta es la cantidad de las personas con discapacidad. Según la ONU, dice que son 600 millones de personas con discapacidad. La Federación de Personas Sordas son 60,000 sordos en nivel mundial. Y la INEGI dice que son 600,000 personas con discapacidad auditiva en la Ciudad de México, son 64,000. Entonces vemos cómo son números muy importantes y que tenemos que trabajar en esto. Muchas gracias a Gisela que me invitó, porque se nota la preocupación que tiene dentro de la discapacidad auditiva, de todo lo que hay de accesibilidad en las telecomunicaciones, cómo vamos en esto, bueno, hay que ver también cómo se ha manejado el gobierno en presidencia, en trabajar en nuestra accesibilidad, en las dependencias. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tecnología que me pueda beneficiar a mí como sordo. Hay algunos países que vamos imitando, ¿no? Imitando en cuanto a las aplicaciones, en Facebook, en FaceTime, en Skype, pero de verdad que ninguno cuenta con el 100% para la accesibilidad hacia nosotros, ¿no? Ahora, yo como persona sorda, ¿cómo puedo hablarle para pedir una pizza? ¿Cómo puedo hablarle para pedir algún producto por teléfono o una cita con el médico o los ámbitos legales? La verdad me siento muy reprimido porque realmente no hay una accesibilidad para mí donde yo me pueda realmente pedir lo que yo necesito. Aquí la ley federal con personas con discapacidad, en la ley que ya está establecida en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hemos avanzado, sí, pero ahí en el ADA, en Estados Unidos, se llama Acto de Americanos Personas con Discapacidad, la ADA, dice en una ley es la ley Comunicación Funcionalmente Equivalente, donde esa ley manifiesta que se debe de tener un centro de relevo. Ese centro de relevo se está manifestando en muchos países, que ustedes vean qué es el centro de relevo, donde ellos pueden ver que hay nuevas tecnologías. Necesitamos que ustedes se pongan en nuestros zapatos, que vean la discapacidad auditiva. Por ejemplo, ustedes conocen a Alexander Graham Bell, que es muy famoso, ¿no? Que inventó el teléfono y ya eso era todo, ¿no? Pero realmente su mamá era una persona sorda, por lo que le interesó el tema de la audición, de la locución, y él inventó el teléfono de teclas, donde uno ponía el teléfono como una computadora y eso traducía y los sordos leían. Lamentablemente eso quedó en el olvido, ya no contamos con ese beneficio para las personas con discapacidad. Ahorita, bueno, estamos viendo los dispositivos con accesibilidad, por ejemplo, en Oaxaca hay un centro de sistemas de videocámaras, que hay policías, pero estos policías tienen algo destacable, son personas sordas. Estas personas sordas ven por medio de videos,
si se está cometiendo algún delito. ¿Por qué? Porque los sordos son muy visuales, han desarrollado la parte visual y los ponen a trabajar en ese centro de sistema. Entonces son oportunidades que estamos viendo, ¿no? Ahorita se ha olvidado un poco en el avance digital de las telecomunicaciones, donde nosotros los sordos nos podemos comunicar con videos, y esos videos tienen que ser claramente para que se puedan ver las señas y todo, no que se traben. Entonces, y tiene estos centros del relevo, trabajan los 360 días, 65 días, las 7 horas, 24 horas, perdón, 7 días. Entonces, hay que recordar que son diferentes lenguas de señas. En este centro de relevo ya existen algunos países, en Finlandia, en Francia, en Colombia, en Paraguay, en Estados Unidos, en Canadá. Hay muchísimos nuevos centros de relevo donde existe la interpretación en su lengua. Ustedes, personas que estamos aquí en este evento, ojalá puedan prestarnos un poco de atención. Sabemos que está la discapacidad visual, sabemos que está la discapacidad motriz, pero también estamos nosotros, las personas con discapacidad auditiva. Yo sé que a lo mejor están de pensar es que esto es muy caro, no se puede, y la situación económica de los mexicanos. Necesitamos contar con un ambiente, necesitamos contar con un ambiente que facilite a las personas con discapacidad el acceso a los servicios de telecomunicaciones y a las tecnologías de información y comunicación. Existen importantes esfuerzos que ha hecho el Instituto Federal de Telecomunicaciones con las políticas que emitirán para que este acceso sea más sencillo. El catálogo de dispositivos móviles accesibles, donde de manera más sencilla podemos consultar qué teléfono móvil se ajusta a nuestras necesidades, las adaptaciones de los dispositivos móviles accesibles de los usuarios oyentes, debería el acceso de las personas con discapacidad también. Es importante el acercamiento que se ha tenido por parte del Instituto con personas con discapacidad para el desarrollo de políticas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco mucho la participación de Roberto y le cedo la palabra a Alejandro Gustavo Piscitelli. No, perdón, estoy cometiendo un error. Perdóname. Ernesto, te agradezco mucho la oportunidad de escuchar y compartir tu participación, y le cedo la palabra a Roberto San Martín, fundador y director de Robotics. Una disculpa, por favor, adelante. Tengo una pequeña presentación. La verdad me costó muchísimo trabajo elegir qué presentarles entre varias opciones. En mucho porque el foro se llama Alfabetización Digital y Empoderamiento de los Usuarios, y en los 10 años que tiene Robotics hemos estado buscando fuertemente cómo hacer esto con niños a partir de los 5 años. El año pasado trabajamos con más de 15,000 niños en todo México, en todos los estados de la República, en mucho en conjunto con la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, pero pese a la tentación de platicarles más a profundidad cómo damos clases de robótica y lo relevante que es para los niños desde la perspectiva emocional, preferí explicarles por qué es pertinente hablar de alfabetización digital y cómo entendemos nosotros la alfabetización digital, porque es mucho más que solamente dar acceso a Internet o solamente enseñar al respecto de Internet. Creemos que esos son como los primeros pasos, pero la escalera de la tecnología y lo que viene es inmensa. Les quiero platicar, déjenme ver cómo funciona esto. Perdón, uy, me cambiaron la presentación. No, era justo la otra. Bueno, este soy yo de chico. No, pero velozmente llegaré a ella. Uy. Bueno, sigo primero así. Uno de los temas
de los que les queremos hablar, tal vez esta sí es. No. Es de los cambios que vienen en la educación. Hace poco tiempo, no mucho, uno de nuestros alumnos, perfecto, fuimos con ellos a la NASA. Y en la NASA, de hecho estos alumnos ganaron el primero y segundo lugar en los años pasados, inclusive han salido en algunos anuncios en Discovery Channel y demás. Para mí fue muy entusiasmante conocer esta computadora y aunque suena un poco absurdo, para mí esta computadora cambió un poco el paradigma de la tecnología. No sé si la alcancen a ver bien, pero es la computadora con la que voló por primera vez una nave a la Luna y solo tenía en memoria RAM 4 megabytes. Para mí lo más chistoso y divertido de la foto es que la tomé con un teléfono con 8 megapíxeles, por lo que la foto pesa mucho más que toda la memoria RAM con la que el hombre fue en su momento a la Luna. Y aunque podría ser una cosa casual cuando hablamos de alfabetización digital, esto es muchísimo más grande y muchísimo más amplio. Les quiero platicar sobre qué está pasando en el mundo y los cambios que eso tiene en la educación y en la forma en la que trabajamos y por qué se ha vuelto un tema para nosotros tan relevante. Algunos, los ingenieros, nos habrán hecho alguna vez estudiar la ley de Moore. Moore en los 60 se puso a investigar sobre los transistores y los circuitos integrados y se dio cuenta de algo que a nosotros probablemente no nos importa, pero que es muy relevante. Y es que el número de transistores en un circuito integrado se duplicaba cada año. Y lo medía tiempo después y se daba cuenta que esa ley seguía y seguía y seguía y seguía, por lo que se dio cuenta de que eso iba a permanecer siempre. Es decir, para los usuarios, si ustedes compran hoy un celular de 8 gigabytes, pueden esperar que en el próximo año van a comprar el de 16 gigabytes y al siguiente el de 32 gigabytes y luego el de 64 y cada año pueden tener un celular con el doble de capacidad. Pero, ¿por qué es tan impresionante? Si se acuerdan ustedes de secundaria, cuando toda su historia cabía en un disquete de 1.4 megabytes, o cuando pensamos que la primera nave espacial que voló a la Luna tenía 4 megabytes en RAM, comparado contra los videos de sus últimas vacaciones, se darán cuenta de la capacidad en memoria, pero no solo en memoria, que estamos acelerando. En Silicon Valley o en otros espacios de innovación se habla de las tecnologías exponenciales, y principalmente hablamos de dos vertientes: un mundo lineal y natural, en el que hemos vivido en la humanidad por más de 6.000 años, y un mundo exponencial que estamos viendo apenas los primeros avances y pasos. Ese mundo lineal es el mundo de las estaciones, de lo que no cambia, el verano que siempre es cálido, el ahorro en la cuenta de banco, todo esto que es paulatino y es poco a poco, es como nos enseñaron en la primaria a contar. Y el mundo exponencial tiene que ver con lo que estamos viendo en las tecnologías digitales, que tiene y presenta grandes disrupciones en muy poco tiempo. Seguramente todos ustedes en la primaria contaron del número 1 al 21, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 21. Y eso es muy normal. Si esto fuera en algo exponencial, entonces como se duplica cada año, sería 1, 2, 4, 8, 16. ¿Alguien puede calcular velozmente qué pasaría en el número 21? 21 pasos. Algo tan simple como 21 pasos en el mundo exponencial equivale a 1.048.576. Entonces, en el mundo exponencial, ¿qué pasa cuando cada año se duplican las cosas? 21 años de disquetes transforman en aumentar 1.000.000 de veces la capacidad en tan solo 21 años. Y si tuviéramos que hacer toda una síntesis de lo que eso implica en el futuro, esto se vería un poco así. Desde la perspectiva de la memoria, por ejemplo, hoy en día ya tenemos capacidad de hacer computadoras con la memoria de una especie como de ratón ardilla. Y se espera que para el 2022, en muy pocos años, tengamos computadoras con la capacidad de memoria de un humano normal. Y para el año más o menos 2045, que tengamos la capacidad de hacer computadoras que tengan la memoria de toda la humanidad hoy. Eso no solo para ahí. Si tuviéramos que resumir todo lo que se ve en las tendencias de tecnología exponencial, este sería como el cuadro clave. Primero hay un momento donde la tecnología se da a conocer, la prensa la difunde velozmente y es una gran decepción porque te das cuenta que no hace nada entretenido ni apocalíptico. Ustedes, si recuerdan un poco el caso de la clonación con Dolly, por ejemplo, todos nos enteramos de inmediato de Dolly y que la clonación venía, de inmediato nos imaginamos todo lo que pasaba y pareciera hoy, muchos años después, que sabemos muy poco en nuestra vida diaria de qué implicaciones tiene, aunque cada vez nos damos cuenta de lo que viene en forma más relevante. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la primera vez que se pudo sintetizar el genoma humano
Y así una serie de tecnologías como la impresión 3D, que ya es bastante vieja, poco a poco van mejorando y duplicando su capacidad año con año hasta que llegan a ser disrupciones importantes en lo que estamos viendo pasar cerca de nosotros. El caso típico y más cercano son los celulares y el caso de Internet. No sé si se den cuenta los usuarios, pero realmente casi cada año aumentamos la velocidad del Internet y cada vez aumentamos el número de conexiones de Internet. Para el usuario esto pareciera invisible porque el usuario cada vez consume más y cada vez consume mucha más información. Y si hace 5 años éramos felices viendo videos de YouTube, ahora queremos ver series completas, ahora queremos que estén en HD en video y si se puede en HD en sonido y cada vez queremos cosas mucho más complejas. En algunos continentes, como en África, nos pudimos saltar de instalar teléfonos fijos a instalar celulares. Y en pocos años, relativamente, esperamos pasar de 3.000 millones de smartphones en el mundo a cerca de 6.000 millones o 5.000 millones, según la persona que lo esté proyectando, en todo el mundo. Entonces estamos esperando que se agregue el doble de usuarios en Internet a través de smartphones en toda la red mundial en los siguientes 5 años. Temas de nanotecnología como la impresión 3D o de la biotecnología me parecen muy impresionantes. La primera vez que se sintetizó el código genético de un humano nos costó a la humanidad 3.000 millones de dólares. Eso fue hace 12 años. Hoy en día ustedes pueden sintetizar su código genético por tan solo $1.000 y se espera que hacia finales de esta década se pueda hacer por $0.01. Y esta tendencia de disminuir los costos o aumentar la capacidad año con año la estamos viendo en muchos otros espacios. Drones que ahora están omnipresentes volando por toda la ciudad o en todos los anuncios, hace 10 años eran imposibles de costear. Robots, por ejemplo, hay robots obreros como el robot Baxter que hoy pueden trabajar en una fábrica por tan solo $22.000. Se espera, muy parecido a lo que le preocupa a Wikimedia, que pronto habría un problema en, por ejemplo, los médicos, porque se espera que algunos sistemas, de hecho Google tiene ya un sistema beta de Google Doc, permitan diagnosticar en forma más precisa a la población en muy pocos años. Coches que se manejan solos, los self-driving car de Google. Estamos rodeados de estos ejemplos, realidad aumentada, la capacidad de que cualquier celular que ustedes tienen hoy en la mano con tan solo una caja o algo un poco más formal les permita ver mundos en los que hoy no desde aquí sentados no pueden ver a través de Internet. Las celdas solares tuvieron un poco este mismo impacto. Mientras que una celda antes costaba $10, ahora hay celdas por menos de $1 y por primera vez estamos viendo que la producción de energía solar puede ser más económica que la de los fossil fuels, la de los combustibles y la de los hidrocarburos. Por lo que estamos viendo que la disrupción digital es mucho más que solamente la tecnología y el Internet y esperamos cosas mucho más amplias. La asíntota de lo que podría venir nos refleja y nos lleva a muchos lugares. De entrada hay una gran duda sobre qué va a pasar con estas tecnologías, de la misma forma que tenemos la capacidad de duplicar cada año la capacidad de cómputo, y de hecho su celular hoy usa menos energía eléctrica que tal vez hace 5 años, si consideran el número de transacciones y de bits y operaciones que hace su celular. Por otro lado, hacen posiblemente 1.000 o 1.000.000 de operaciones lógico-matemáticas en sus computadoras más que hace 5 años. Entonces, por un lado estamos ahorrando, porque cada vez hacemos cómputo más veloz, más económico, más ecológico, pero por otro lado, como sociedad, estamos consumiendo muchísimas veces más. Entonces, hay una gran duda sobre si viene un mundo verde, gracias a todo esto que podemos hacer hoy, o si viene un mundo cada vez más gris, en el que cada vez consumimos más y no logramos recuperar la tasa de reinversión ecológica. También hay muchas dudas sobre qué viene en términos de empleo. Se habla de la automatización de las industrias de los servicios, de la automatización de, por ejemplo, grandes cadenas de telemarketing en India en los próximos años a partir de las investigaciones de inteligencia artificial con sistemas como IBM o Watson. Entonces, por un lado, se habla en Silicon Valley de un mundo donde se pueda tener una iniciativa de que todo el mundo tenga un ingreso mínimo universal, y por otros lados hay grandes dudas sobre qué va a pasar en términos de empleabilidad en el futuro y las incertidumbres que esas tecnologías también traerán. Y bueno, esos temas, las tecnologías exponenciales cambiando a una gran velocidad y por otro lado los desafíos sociales, porque temas como el petróleo, la energía solar, el acceso al agua, el acceso a la educación, sin duda son también temas que vemos cada vez más claramente, me hacen pensar que deberíamos de desmitificar
al menos 4 grandes mitos de la educación que también tienen implicaciones en el trabajo. Uno de ellos es que la educación ya no es el destino. Para tiempos de mis abuelos, elegir la carrera era un tema de elegir tu vida, ¿no? Mi abuelo podía elegir entre ser médico, ser cura, ser abogado. Eligió ser médico y estudió y trabajó en el IMSS toda su vida hasta que falleció a los 88 años. Para mis papás eso se tradujo en lo importante de estudiar y tener una maestría y un posgrado. Y de hecho ambos tienen una maestría pensando que eso les aseguraría empleo toda su vida. Y bueno, descubrieron que no les aseguraba ni un empleo ni ingresos necesariamente. Y hoy se estima que los alumnos que se gradúan de una universidad en el 2015 tendrán en su vida profesional al menos 20 empleos distintos. Y que estos 20 empleos serán en distintos tipos de proyectos, por lo que la educación, más que estar pensada solo para especializarte en una pequeña rama del conocimiento, está pensada hoy para enfocarse más en las habilidades para gestionar una gran cantidad de problemáticas y de proyectos, lo que cambia radicalmente el problema del aprendizaje. A partir de lo que Wikipedia, por ejemplo, observa, y en un mundo en el que con solo preguntar a Google o a Wikipedia o a alguna fuente de información, ya el saberte solamente las capitales del mundo, las fechas, los países, las ciudades, pareciera ser prácticamente una necesidad que pasó a segundo plano. Y dejamos de estar en este mundo de la educación que replicaba el saber y el conocer, como cuántos datos podías almacenar dentro de ti, a una mejor intención. Y el problema contrario, ahora tenemos tanta información y estamos tan inundados de datos que la pregunta es cómo lo transformamos en información valiosa y pertinente que nos permita con esa información resolver algo que nos lleve a alguna parte. Y ese problema educativo y en las empresas abunda. Algo para mí muy relevante es que la educación dejó de ser local. Si bien seguimos pensando en lo que necesitan nuestras regiones, el mundo de la competitividad hoy es global. Un emprendedor que lance hoy su proyecto en Silicon Valley probablemente tiene muchas mayores oportunidades, así nos cueste trabajo a los que somos hipernacionalistas imaginarlo. Tiene muchas más oportunidades de éxito que alguien que tal vez lo haga en la Ciudad de México porque tienen muchísimo más capital emprendedor, porque tienen una población mayor en Estados Unidos que en México, porque el nivel socioeconómico medio es varias veces mayor que el mexicano, porque hay una red mucho más conectada. Entonces, un poco como en otros momentos pensar en la ruta de la seda o la ruta de la nao china para el comercio, hoy preguntarse sobre hablar inglés o hacerse preguntas sobre si necesitamos como mexicanos desde las escuelas públicas darles a todos la oportunidad de tener conocimientos de tecnología, de globalización, habilidades gerenciales, habilidades para razonar correctamente un problema, no deberían de estar a discusión porque no estamos nada más en un problema de competitividad local, sino en un problema de competitividad internacional. Y por último, y para mí más importante, la educación, sobre todo, se trata de un tema de desarrollo emocional, porque estamos construyendo tanto desde la primaria a los niños en sus casas, como después a los profesionistas, a ciudadanos que tienen que tener capacidad de autoestima, de hablar y entrar en diálogo con el otro, de empatía, y eso se construye a través del desarrollo emocional. Sistemas educativos que antes estaban pensados para forjar mediante la obediencia, hoy no nos están funcionando porque hoy en vez de querer empleados obedientes, queremos ciudadanos colaboradores. Y las personas que colaboran requieren de habilidades muy distintas que las personas que solamente obedecen y siguen instrucciones. Piensen en los salones de clase. Este salón de clase donde solo el profesor hablaba y los alumnos solo podían anotar y donde la conversación parecía tener solo una dirección, no tienen vigencia en un mundo contemporáneo donde queremos colaborar, donde queremos ser creativos, donde queremos construir conjuntamente y negociar y vender. Por lo que realmente también cuando hablamos de alfabetización digital, hay un gran mundo de temas que tenemos que revelar desde la perspectiva de tecnología. Quisiera decir que ante los cambios exponenciales de tecnología que vienen y ante las problemáticas mundiales que estamos viviendo, vivimos en unos momentos de gran incertidumbre, de una gran complejidad y desde mi perspectiva y desde lo que estamos haciendo en Robotics, la mejor forma de afrontarlo es darle estas herramientas a la población, es decir, cómo capacitamos mejor y motivamos mejor a los niños y a los jóvenes para que ellos puedan conocer las tecnologías, para que conociendo las tecnologías puedan aprovecharlas en pro de sus comunidades y cómo además de esto
los incentivamos a que no solo se queden en el mundo del conocimiento, sino en el mundo del hacer las cosas. En eso el año pasado fuimos muy afortunados, empezamos un programa con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde llegamos a los 32 estados de la República. El año pasado se capacitó a 15,000 alumnos en tecnología y este año esperamos llegar a cerca de 35,000. Y lanzamos además 2 campamentos, un campamento en Silicon Valley, donde los alumnos pueden ir y después de una competencia regional y nacional en México, tienen la experiencia de ir una semana a Silicon Valley a conocer cómo está creándose la tecnología y qué tendencias hay. Y en el 2016 esperamos ahora lanzar el primer viaje de alumnos mexicanos a el CES, el Consumer Electronics Show en Las Vegas, porque nos parece muy relevante empezar a conectar a la comunidad mexicana con los espacios donde en el mundo se comercia y diseña y genera la nueva tecnología. Entonces, bueno, por eso pensamos que debemos de empoderar a los niños y jóvenes si queremos cambiar el mundo como una mejor forma de tener un impacto. Muchísimas gracias, Roberto San Martín, fundador y director de Robotics. Y me comentaban que por el ajuste de tiempo que pudiéramos tener, vamos a tener espacio para hacer 2 preguntas y enseguida revisar las conclusiones. Así que abro el espacio para que si alguno de ustedes está interesado en hacer una pregunta, es el momento. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Torres, soy docente de nivel bachillerato. Me interesó venir a este foro por el tema, ¿no? Muy relacionado con mi labor. Todos los panelistas me han parecido muy interesantes, pero en especial en relación con Robotics, mi pregunta es, ¿por qué está trabajando con Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no con la SEP? Bueno, nosotros queremos trabajar, y de hecho un poco el objetivo de Robotics hacia este año es poder empezar a trabajar más profundamente con la SEP. De hecho, tenemos un programa que se llama Robotics 10 a la X, en el que queremos, para este 2016, poder becar 10 escuelas públicas de distintos estados de la República para hacer un primer estudio de impacto de cómo funciona ya la robótica en la educación pública. Empezamos a trabajar con la SST porque el marco jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le permite, y bueno, también un poco el compromiso de cómo alfabetizar a los usuarios, empezar a proponer en forma proactiva este tipo de nueva educación, y creo que un poco el objetivo de trasfondo de la SST es poder pasar luego esta experiencia a otras secretarías donde se pueda formalizar. El marco jurídico de la SEP pues, es un poco más complejo en términos educativos que el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muchas gracias, Roberto. Tenemos una segunda pregunta. Adelante, por favor. Gracias y felicidades a los 3 panelistas. Yo soy Octavio Pleisant, vengo del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Politécnico Nacional y a nosotros nos interesa este tema, ¿no? Porque nosotros, aparte de desarrollar la parte tecnológica y científica, también nos dedicamos a la divulgación de la ciencia. La pregunta es también para Wikipedia. Se me hace bien interesante esto de Wikipedia. Mencionaste varias cosas que me llamaron la atención. Wikipedia, no cabe duda que es un éxito, ha sido un éxito y todos, me confieso pecador también de Wikipedia y es bueno, realmente es bueno, pero yo he visto un fenómeno en los jóvenes, en los estudiantes, del copy-paste. Ya no investigan, ya no van a las bibliotecas, ya nada más copy y paste y entregan sus trabajos y es Wikipedia lo que lo está haciendo, ¿no? No estoy diciendo que Wikipedia no sea un gran esfuerzo, yo te felicito, realmente me parece fabuloso, pero veo este fenómeno que a lo mejor a ti no te atañe, pero sí lo veo en los jóvenes y en los estudiantes. Y me gustaría tu opinión en torno a esto y sobre todo también lo que tú dijiste de neutralidad. Me preocupó mucho eso de la neutralidad. ¿Cómo ustedes ven esta parte como amenaza en la parte de la neutralidad, en caso de la red, de la telaraña virtual? Esa sería mi pregunta para ti. Y abusando, perdón, a los organizadores, a Roberto. Roberto, felicidades. Tu trabajo también es muy impresionante. Decías que los videos son una manera de comunicación eficiente. ¿Cuál es tu opinión de la película, el largometraje que hicieron para sordos precisamente? Hubo un largometraje mexicano que se presentó y tuvo éxito sobre sordos y también sobre ciegos. Entonces me gustaría tu opinión en torno a este gran esfuerzo
que hicieron y que ustedes están comunicando y están usando los medios y en particular el cine. Gracias. Ernesto, perdón. Muchas gracias. Bueno, primero no es un pecado. Hay mucha gente como tú que lee Wikipedia todos los días. Pensémoslo en el sentido de que, un poco retomando lo que decía Roberto también, pues es un poco de ciencia ficción el hecho de que tengamos la suma del conocimiento humano a 2 clics de distancia, ¿no? Realmente es un prodigio el contar con ello, a diferencia de las generaciones anteriores. Ahora, el copy-paste, en efecto, yo te pregunto, ¿te acuerdas de las monografías que comprabas en la papelería? No es un fenómeno nuevo, ni Wikipedia, digamos que tiene incidencia en ello. Desafortunadamente las herramientas digitales, al ser una extensión de nuestras habilidades de aprendizaje, hacen más notorio este fenómeno. Nosotros estamos muy ocupados a nivel voluntario en compendiar y hacer Wikipedia cada vez más confiable. Es cierto que a lo largo de estos 15 años los artículos han pasado de 0 a 100, hay artículos muy buenos ahora, pasado el tiempo ya. Nos encantaría poder colaborar en la manera en la que se aprende y se aprende y se lee y se escribe en la actualidad. Desafortunadamente el esfuerzo que nos consume voluntariamente, o sea, no nos pagan por hacer nada en Wikipedia. Nos encantaría incidir también en ese proceso, pero creo que nos tomaría mucho más tiempo del que tenemos disponible. Ahora, la neutralidad, sí, en efecto, Wikipedia es posible por la libertad de la red y por la neutralidad de la red. Son 2 características que hicieron que Wikipedia fuera posible y que esté en donde esté. Desafortunadamente hay muchos intentos de colocar cortapisas, de colocar reglamentaciones que atentan contra esta libertad y contra esa neutralidad. Te pongo un ejemplo de cómo afecta esto. Yo escribo Wikipedia, yo tengo 10 años escribiendo Wikipedia. El hecho de contar con una red libre me ha permitido entrar a una gran cantidad de recursos académicos para construir Wikipedia, para escribir los 480 artículos que he escrito en estos años y las 10.080 ediciones que he hecho. Si yo hubiera contado con un arremedo de internet, no hubiera yo podido acceder a esos repositorios académicos. Esfuerzos como Free Basics, que de Facebook, ofrecen una internet, que es una cosa que no es internet, sino es una selección hasta cierto punto dolosa de lo que es la internet en su vastedad, como la conocemos. En la India, por ejemplo, el organismo de regulación prohibió ya el servicio de Free Basics en el país. Desafortunadamente en otros países, incluido el nuestro, esto no ha ocurrido, atentando contra esa libertad con la que proyectos como el nuestro han sido posibles. Esa es la principal preocupación en cuanto a este tema. Gracias. Si había una pregunta para Ernesto, ¿no? Bien, es que me hicieron Roberto, Ernesto, estoy un poco confundido, pero bueno, la película, hay cantidades de películas, de películas que han manifestado la discapacidad auditiva, la visual, pero bueno, no sé de qué película hablemos, pero es bueno que hablen sobre la identidad de las personas sordas, como la etnia de las personas indígenas, de su cultura, de su costumbre, lo que hay en ellos que han cuidado, han valorado, es de igual manera, que hablen de la comunidad sorda. ¿Por qué? Porque las cosas, sus costumbres son totalmente diferentes, la cultura, sabemos que hay 5 sentidos que nosotros desarrollamos, pero nosotros carecemos de un sentido, ¿no?, que es la auditiva, pero las personas con discapacidad desarrollan más habilidades, desarrollan en un sentido más específico, como la visual. Ya ven cómo son los atletas que desarrollan más las personas negras, que corren más rápido, ¿no? Porque desarrollan sus habilidades, ¿no? Entonces el otro desarrolla más sentidos, otros sentidos. ¿Cuál es nuestro sentido de como personas con discapacidad auditiva? Es la visual. Ustedes han visto a las personas que juegan béisbol, el que cacha, el catcher, que ven dónde va la pelota y lo toman, ¿no? Entonces, pero aquí hay un código, ¿no?, que ellos manejan. Cuando es 1, cuando es 2,
esa parte, los sordos son muy visuales, entonces detectan cualquier movimiento, detectan cualquier seña. Ahora en el 2016 hemos visto que, como Robotics menciona Roberto, que en el 2035 quién sabe qué vaya a pasar. Bueno, ojalá se avance en una tecnología, una accesibilidad para nosotros como personas con discapacidad, entonces que hagan un beneficio. Sabemos que México está totalmente atrasado en muchos aspectos, pero ya va creciendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, investigaciones, películas, cine. Es fabuloso, ¿no? Que ustedes se integren con nosotros, convivan con nosotros, participen con nosotros y vean realmente qué es lo que pasa en nuestro alrededor, nuestro entorno. Hay 4,000 idiomas, lenguas que también nosotros, ¿no? Ahorita vemos, ¿no? Que hay intérpretes en inglés, traductores en inglés, que están traduciendo a las personas que lo necesitan, como yo también estoy interpretando a la persona sorda, entonces vamos creciendo. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Iván Martínez, presidente de Wikipedia México, a Ernesto Escobedo, activista por derechos de las personas con discapacidad auditiva, y a Roberto San Martín Suárez, fundador y director de Robotics, por su participación. Estamos revisando y viendo las conclusiones, más que leerles como tal las conclusiones, porque no querríamos estar en ese esquema de presentación estilo powerpointiana. Agradecería mucho y cerraría yo con una conclusión personal a modo de resumen de lo compartido por nuestros ponentes el día de hoy, comenzando por la importancia que resaltó Iván, entre otras cosas, de la diferencia muy importante entre libre y gratis, la libertad que debemos tener los usuarios de poder acceder a contenidos, ya sea para consultarlos o para publicarlos. Lleva mucho este tema la frase hoy caduca de quien tiene la información tiene el poder. Yo sostengo que es caduca porque hoy en realidad quien tiene la mayor cantidad de acceso a la mayor cantidad de fuentes posibles y con base en ello se genera una opinión informada y toma una decisión, entonces tiene el poder. Y en este camino la importancia de tener una red que sea accesible, además lo vimos en la importancia de la participación de Ernesto, accesible considerando que la experiencia de usuario en el uso de medios digitales hoy no tiene que ver o tiene mucho que ver con las posibilidades de explotación en términos multimedia. Sin embargo, vemos hoy que la importancia hoy de una verdadera experiencia de usuario tiene que ver con la accesibilidad, tanto en términos de la lectura como de los medios adicionales o multimedia adicional de soporte que pueda haber, tanto para el goce como para el soporte en un momento dado de usuarios que tengan particularmente alguna discapacidad visual, auditiva o la que sea. Y por otro lado, la importancia muy relevante del acercamiento que tiene la educación, la tecnología y los niños en este proceso de adaptación a la tecnología como un commodity, como un algo que debemos de entender desde pequeños como natural. Me encanta porque en general, y lo entiendo un poco, tengo una hija de 4 años y un niño de 5 meses, ambos agitan la pantalla del iPhone con mayor destreza, uno que otro obviamente, pero el punto es que me parece muy resaltable comentar que la importancia del acercamiento de los niños a las tecnologías, como ya nos comentaron a través del proyecto de Robotics, tiene también mucho que ver con evitar el desarrollar más analfabetos digitales por un lado, pero nada tiene que ver con confundir, como muchas veces lo estamos escuchando en otros medios, confundir el acercamiento nefasto que la tecnología puede tener en los niños chiquitos, considerando que Jobs los mandaba a una escuela sin wifi, cuando la realidad es que el problema está cuando consideramos que este tipo de dispositivos o el acercamiento a la tecnología es más bien una nana o un pacifier, un chupón, un distractor y no una herramienta a través de la cual los procesos tanto pedagógicos como de aprendizaje y en general el acercamiento que tenemos jóvenes o niños y padres con la tecnología vaya siendo de verdadero acompañamiento. La importancia finalmente entonces de acercar la alfabetización digital a niños cada vez más jóvenes con metodologías probadas como lo están haciendo con Robotics me parece sumamente relevante. Yo
Le agradezco mucho al Instituto la oportunidad de participar en este panel y agradezco mucho a todos nuestros ponentes la oportunidad de compartir. Finalmente, esa es una palabra que, lejos de copiar en el sentido negativo, que existe, por supuesto, vamos a ir viendo cada vez y escuchando cada vez más que la importancia de copiar es en realidad, más que una cosa negativa, es el inicio de un círculo virtuoso. Y hoy lo vemos porque los negocios más famosos, y seguramente han visto esa infografía rondando por ahí, con esto termino mi participación, pues hoy los negocios más relevantes y que más están creciendo son estos negocios en los que es una empresa de taxis que no es dueña de un solo vehículo, una empresa de hospedaje que no es dueña de ninguna propiedad, porque todo se basa en una economía de compartir en donde el prestigio, la calidad con la que se proveen los servicios, lo local y después exponenciado a lo internacional en un momento dado, con el apoyo de la tecnología es absolutamente factible, pero en realidad hablamos del empoderamiento de nosotros, los usuarios. Les agradezco mucho la atención y nuevamente agradezco mucho a los ponentes su participación. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos y despedimos a nuestro moderador Emilio Saldaña, al señor Iván Martínez, Ernesto Escobedo, Roberto Sain Martín, por su participación. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales con el hashtag Foro Usuarios IFT y ver la transmisión en línea de este evento en el portal del IFT en la dirección www.ift.org.mx. Muy bien, ahorita haremos un receso donde los invito a pasar a disfrutar de nuestro servicio de comida y vamos a retomar nuestro programa a las 16:45. Les pido de favor que estén aquí en punto de las 16:45 para comenzar con la última etapa de esta jornada. Muchísimas gracias. Said she's got it coming, but she doesn't why she can't.